Vamos primero a hacer una devolución del trabajo práctico que han hecho del segundo, creo que era. Después vamos a avanzar un poco en el dictado de la materia y bueno, el tercer punto también va a ser avanzar, hablando en este caso de las tres revoluciones, de las cuatro revoluciones industriales y explicando cómo va a ser el trabajo práctico de la semana que viene, que va a ser en el horario de clase. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta hasta acá de lo que hemos venido viendo que me quiera contar? Bueno, eh, trabajo práctico. Estudian bien, están todos aprobados en líneas generales. Si alguno lo tiene ahí a mano y me puede ir diciendo de qué, cuáles eran las preguntas que le fui haciendo, a ver si lo tengo acá, así vamos analizando una por una, porque ya sobre estos temas no vamos a volver y directamente lo vemos en el parcial, ¿ya? Eh, bueno, eh, la pregunta uno hablaba de encuentra definición ahorita, definición moderna de industria. Bueno, eso está claro en el apunte, digamos. Una primera, si alguno quiere preguntarme algo de este tema, porque yo después se los pregunto en el parcial, en el final, y ya ahí no pueden practicar, el resto del práctico. Me interrumpe si uno dice, profe, yo puse otra cosa, lo analizamos. La idea es esa, que sea un feedback. Está en el apunte que les pasé, como les decía, y bueno, la industria en un sentido histórico, tradicional, sí, como algunos me pusieron, tenía más una idea de corporativismo, digamos, de gente que se juntaba con el fin de producir algún bien. Y bueno, ya la industria moderna ya no es tan corporativa, sino que ya es más un capitalismo extremo. O sea, como que ya la definición histórica de industria se adapta más a lo que fue la primera revolución industrial, donde no había esos monstruos empresariales como hay hoy, sino que era gente que atraía capitales, juntaban capitales y montaban una industria. Y ya la industria moderna tiene como otro formato, ¿no? Es algo más con normas ISO, si los queremos decir de esa forma, con grandes atracciones de capitales y ya sin un sentido tan corporativista. Bien, por eso creo que se adapta más este concepto moderno de industria a las tres revoluciones industriales que vinieron después. Bien, eh, la segunda con el boom de la industria automotriz, la tercera ya con Internet y la que vivimos hoy ni habla. Bien, ¿alguno quiere acotar algo, quiere decir algo de esta pregunta? Bueno, segunda pregunta, casi que no la voy a analizar porque es algo que ya vimos a lo largo de todo el curso, lo que venimos diciendo, ¿no? Cuando comenzó el proceso de industrialización, hasta por ahí esa pregunta, ya medio que en cierta forma lo habían contestado en el otro práctico, ¿no? Por ahí me equivoqué al ponerla de nuevo. Bueno, está bien, refuercen porque yo tomo los exámenes. ¿Por qué cree que se dio principalmente en Gran Bretaña la revolución industrial? También, también. Es algo que hemos venido hablando, digamos. Le he preguntado sobre lo que hemos venido hablando. Y ahí hablamos de la mentalidad inglesa, los cambios que se habían dado en la sociedad de Inglaterra del siglo XVI en adelante, por mejoras en la producción agrícola, con la creación del Parlamento, quitándole cierto poder a la monarquía, o por lo menos permitiendo hablar, de ahí viene la palabra parlamento, hablar, debatir ideas, avances en la navegación que hacían a través del océano Atlántico más que nada,
colonias de donde traían materia prima. Bueno, y como decíamos, la mentalidad inglesa de que permitió que al que quería estudiar, investigar, se lo premiaba y no se lo castigaba. Hay algunos en los prácticos dieron los ejemplos de Copérnico, de Galileo, que habían vivido en otras sociedades, y no tanto en otro tiempo, que eran relativamente contemporáneos y habían sido cuestionados por el gobierno. Bien. Eh, ¿Alguno quiero decir sobre, si alguno quiere hablar sobre lo que han dicho ustedes? Yo, profe, lo encaremos por este lado. La idea es que trabajemos todos. Ya van a trabajar la clase que viene ustedes. La clase que viene ya van a dar ustedes. Bueno. Cuarta pregunta. ¿Qué espacio ocupó la industria textil en la revolución industrial? Bueno, clave. O sea, la industria empieza con la industria textil. Es la primera industria que se desarrolla y, y lo primero a lo que se le aplica la máquina de vapor. Bien, se concentró mucho el ganado eh, lanar en Gran Bretaña, porque bueno, justamente con la piel de las ovejas se hacían prendas de vestir. A su vez, también se desarrolló el tema del algodón, de lo que tenían de producción propia y lo que importaban. Y, por ejemplo, el principal competidor en el tema del algodón que tenía en esa época Gran Bretaña era la India. Bien, esto es medio histórico, la famosa ruta de la seda, ¿no? Pero con India competían con el tema del algodón. E Inglaterra, justamente para tratar de monopolizar esa revolución industrial, prohíbe importar telas, ropas hechas en base a algodón de la India. Bien, algo que hablamos y que es de repente actual, si bien no está prohibido, muchas veces las grandes potencias no quieren el producto ya elaborado de las naciones en vías de desarrollo. Bien, quiere la materia prima. De lo que hablamos, creo que con este curso hablamos de la soja, que muchas veces lo que se le cuestiona a la soja es que sale de acá en Córdoba en camión a Rosario, en Rosario se sube un buque asiático y chau soja. Y muchas veces se preguntan, che, ¿y no se le puede dar un valor agregado a ese producto? Que salga hecho aceite de soja o algo. Y bueno, es la discusión histórica. Están las dos campanas, algunos que lo exigen y otros que dicen, lo que pasa es que el chino, el taiwanés, el vietnamita no te quiere comprar el producto elaborado, eso lo hacen ellos. Incluso hasta allá en los barcos van procesando el, el cereal. No sé cómo son los barcos cerealeros, pero de que ya van trabajando industrialmente en ese periodo ocioso que tiene la gente en los barcos. ¿Bien? Pero bueno, la pregunta apunta a lo textil, y sí, fue clave el tema textil en la primera revolución industrial. ¿Alguno quiere contar algo de esto? Bueno, seguimos. Eh, ¿Dónde tengo? Bueno, la quinta pregunta. Esto no habíamos hablado tanto. Bien, está en el apunte. A ver si alguno se anima a contestar, lo que ya han contestado todos en el práctico. ¿Cuál industria se desarrolla en la época del gobierno de Rosas y por qué? Abigail, apunte del texto que le subí para que puedan hacer este último trabajo práctico.
De la Organización de la Industria. La pregunta, no, perdón, saben que me parece que estoy hablando del práctico que les hice el año pasado. Hay una de estas preguntas que no la hice este año, me parece. Creo que por eso está bien, ahí está bien, me confundí yo. Es la pregunta 4 la que estamos haciendo ahora. ¿Cuál industria se desarrolló durante el gobierno de Rosas y por qué? Perdón, a eso apunta, la pregunta 4. ¿Qué industria es? Ven callados, chicos, hoy vamos. Bueno, ahí algunos han puesto en el chat que se refiere a la producción ganadera. Bien. Miren si somos un país agroexportador y que no apostó tanto a la industria, que hasta las mismas industrias que teníamos apuntaban a nuestra producción agropecuaria para poder sacar nuestra materia prima de alguna u otra forma. Yo le subí el libro entero de Jorge Schwarzer. ¿Se acuerdan que subimos el capítulo 1 como parte integrante de esta primera unidad? Yo les dije que este libro después sigue para adelante. No sé si a ustedes les llegó que les puse de autogestión. No es obligatorio que lean todo el libro. Me parece un libro interesante, pero no se los puedo dar para que lo lean a todos, en el sentido de que no estamos viendo historia de la industria en la materia. Si la materia fuera historia de la industria, que me imagino que en ingeniería industrial deben tener esa materia, acá es simplemente una parte de una bolilla. Pero bueno, es un libro interesante. No sé si alguno lo pudo leer una parte o ha empezado a leerlo o le ha interesado. Está bien explicado el tema de esa época de Rosas, que es cuando Buenos Aires comienza a crecer como una de las grandes urbes continentales, ¿bien? Y es una ciudad, y sobre todo lo que sería hoy el conurbano, el primer cordón del conurbano, más que nada en la zona sur de Buenos Aires, el actual Avellaneda, el actual Quilmes, que se fueron instalando estos saladeros. Que no había tampoco gran manufactura en esto, toda la manufactura era cortar las carnes, separarlas, salarlas ir apilando una arriba de otro y no mucho más, digamos. Sí se puede hablar de industria en el sentido que se concentraba gran cantidad de gente en, en, en un espacio limitado, digamos. Y empiezan a surgir los primeros empresarios teniendo empleados o un grupo importante de empleados concentrados en un establecimiento. Antes, quienes tenían muchísimos empleados, ¿quiénes eran? En lo que era Argentina en esa época. No es muy difícil de pregunta. ¿Quiénes tenían hasta esa época muchos empleados? La parte textil, ¿puede ser? ¿O el campo? El campo, los grandes terratenientes, pero tenían toda esa gente empleada desparramada en cientos de miles de hectáreas que tenía cada uno. El tema textil todavía no estaba industrializado, importábamos mucho y alguna que otra prenda artesanal que se hacía. Bien. Bueno, ahí en el libro, como les digo, no es de lectura obligatoria, hace un raconto histórico de todo lo que pasó en esa mitad del siglo XIX, cómo van creciendo
los saladeros que tenían la competencia con lo que era el mercado de abasto en Buenos Aires, con los matarifes, ¿bien? Y trabajaban de una forma, no sé si infrahumana, pero en condiciones de trabajo muy deplorables. De hecho, los extranjeros que venían y veían cómo se trabajaban en esos mataderos, escribieron y criticaban bastante. Decían que era un olor pestilente, que los empleados estaban todos llenos de sangre, los animales moribundos, que en algún momento tenían que limpiar un poco todos los desechos de, de, que daban. Entonces, en vez de contratar mano de obra para limpiar los desechos, dejaban que entraran 3 o 4 cerdos al establecimiento a comer los desechos. Y bueno, es difícil de preguntar, no tanto. ¿Qué río es el que estaba a ambos márgenes de los mataderos? El Riachuelo. ¿Cuál? En el Riachuelo. El Riachuelo, algún hincha de Boca iba a decir que está ahí a la vera del río. Ese río empezó en esa época a tener una contaminación que en 150 años nunca se pudo mejorar. En la segunda mitad del siglo XX, sin ninguna ciencia tampoco, del siglo XIX, perdón, sin ninguna ciencia vino un joven francés, Eugenio, no es Eugenio, es Cambaceres, pero se me hace lío con el escritor. Había un escritor muy famoso, Cambaceres, este era otro, era un francés, sale Eugenio de Cambaceres, pero no estoy seguro con el nombre, y trajo 2 o 3 innovaciones que no era nada de otro mundo, digamos, a un establecimiento que él creó y mejoró notablemente o sea, con nada, por así decirlo. El tipo lo que hizo de repente es, en vez de tirar los huesos, lo usó para, que eso es la industria en definitiva, para procesar y poder fabricar grasa. También logró que se desplacen por dentro del establecimiento los empleados y las reses con zorritas que iban por rieles, con lo cual hacía más eficiente el trabajo, y puso alguna idea de lo que vendría a ser después el taylorismo, espacios un poco más amplios, más grandes y ciertas divisiones en el trabajo. O sea, con 2 o 3 cosas muy simples mejoró bastante y fue un gran empresario de los mataderos. Que obviamente estaba en esa zona porque permitía sacar la producción. Se hacía mucho el tasajo, que era una carne salada, que no era muy rico y que iba básicamente a los esclavos en la zona de Brasil, bien que todavía era un país esclavista. Bueno, hubo muchas críticas en la sociedad de esa época, en el Congreso, en el Senado, por la forma en que se elaboraba, porque realmente era inhumano, o no sé si inhumano, pero realmente, y de ahí dicen que había un olor pestilente. Los extranjeros decían que Buenos Aires era la ciudad con peor olor del mundo por todo eso. Después prohibieron que estuviera más de 10 cuadras, tenían que estar esos lugares de los grandes centros urbanos. Pero bueno, se va desarrollando en una primera etapa lo que es el conurbano bonaerense a la vera de los mataderos. 30 o 40 años después, esto mejora un poco con la creación de qué cosa, de qué establecimiento. Qué industria se desarrolla ya llegando a finales del siglo XIX y principios del XX. La única industria prácticamente que teníamos en esa época. Los frigoríficos Ah, pueden ser.
Los frigoríficos, exactamente. Eso de los olores y la salubridad. Por un lado mejora eso, y por otro lado mejora la competitividad, porque el hecho de poder subir esa mercadería a los buques frigoríficos, y sí, ya permitía sacar nuestras carnes al primer mundo, y ya no hacía falta estar salándola para que se conserve. Bien. Y ahí ya el país adquiere definitivamente un rumbo no solo agrícola, sino más agrícola ganadero. Bien. Si tengo bien el trabajo, la siguiente pregunta que les hice es: ¿qué país alcanzó un grado de industrialización en América Latina y qué ocurrió con él? ¿Puede ser que les haya preguntado eso? Sí, esa es Sí, la profe. Bien. Ahí la mitad contestó bien, la mitad contestó mal. O por lo menos no mal, o sea, es opinable. La pregunta mía apuntaba a Paraguay. Apuntaba a Paraguay. Algunos pusieron Argentina, y yo diría que no, que Argentina no tuvo un perfil industrial, y en la generación de los 80, que son los gobernantes que gobiernan en los años que van de 1860 a 1916, Roca, Mitre, otra vez Roca, Avellaneda, Irigoyen no, Alvear, Pellegrini, Sarmiento, me puede estar quedando alguno, gobiernan con las ideas que unas décadas antes había escrito Juan Bautista Alberdi, y que no tenía la intención de industrializar el país. Y explicaba, por lo menos, hay argumentos a favor de esa generación. Hay gente que defiende esa generación y gente que la critica. Hay gente que la critica diciendo: ¿cómo no tuvimos un plan B para el día que este modelito dejara de funcionar? ¿Que en qué década cae este modelo exportador, que es la llamada década infame? Es decir, no tuvimos un plan B para cuando este sistema dejara de funcionar como tal, tener una industria con la que defendernos, ¿no? Que fue en la década del 30, con el crack del 29 en Estados Unidos, acá se va la década del 30. Los que la defienden dan dos argumentos para decir: che, no tuvimos un perfil industrial por dos razones. Por un lado, y eso es cierto, fueron años que nos fue bien. O sea, Argentina pasó a ser en esos años la séptima economía del mundo, el granero del mundo, se tiraba manteca al techo, y si ven las obras que hay, principalmente en Buenos Aires, que todavía están en pie de principios del siglo XX, te muestran el país que teníamos en esa época. El subte, hoy en Córdoba, 120 años después de que Buenos Aires tiene subte, no se nos cruza ni por la cabeza tener un subte. Buenos Aires, ya con 200.000 habitantes que tenía, el Teatro Colón, el Congreso, se hizo caja, se hizo billetera en esos años. O sea, ¿bien? Y el otro argumento que dan: no había otra. La otra parte de la biblioteca lo critica. Sí, había otra, era industrializarse como estaba haciendo Paraguay. Pero dicen eso, no había otra. Inglaterra ponía la regla del juego, y si queríamos hacernos los piola, nos invadían, algo pasaba. Bien, ahí entré el chico que estaba en sala de espera. Bueno, porque no había otra. Bien, también otro chico, otro grupo me puso México. La verdad, no conozco la historia industrial de México. No tiene por qué no ser cierto lo que me pusieron, pero yo apuntaba más a esta zona y apuntaba a Paraguay, que empezó a tener un desarrollo industrial embrionario, ¿no? Un país chico, sin mar,
mucho menos competitivo, si bien a diferencia de Bolivia tiene salida fluvial al mar, pero muchas más distancias que Buenos Aires. Y ya habían desarrollado el ferrocarril, producían 1 tonelada de acero por día, y tenían 3 o 4, a ver si alguno le puso en el trabajo, tenían desarrolladas 3 o 4 industrias más. Bien. También orientadas a lo alimenticio, a industrias, ya vamos a ver ahora la clasificación de las industrias livianas. Bien, industrias livianas, básicamente. Bien. Y vino la famosa guerra de la Triple Alianza, en donde hay hipótesis que dicen que las grandes potencias de Inglaterra apoyaron a Argentina, Uruguay y Brasil en esa guerra feroz que tuvieron con el Paraguay, y Paraguay nunca más se pudo recuperar de esa guerra. O sea, el día de hoy no pudo levantarse, murió entre el 50 y el 80% de la población masculina en edad productiva, digamos, en esa guerra. O sea, era un país chiquito y quedó devastado. Pero era un país, ¿se acuerdan ustedes de secundario, unitarios y federales, que los unitarios proponían una cosa, los federales proponían otra? Bueno, básicamente trataron de llevar a cabo lo que acá postulaban los federales. Bien. Fortalecer las economías regionales a una costa de cierto aislamiento del resto del mundo, y para combatir ese aislamiento teniendo una mejor relación entre esas mismas regiones y con los países limítrofes. Bien, acá si bien la Constitución dice que la República Argentina tiene la forma de gobierno representativa, republicana y federal, y bueno, a lo largo de nuestros 2 siglos de historia se llevó a cabo un proyecto básicamente unitario con centralismo en Capital Federal, y generalmente se le dio de espalda a las provincias y a los países limítrofes. Siempre se miró del puerto para el otro lado, para Europa o para Estados Unidos más adelante. Bien. Y no se privilegió tanto el intercambio de provincias y entre países vecinos, ¿no? Por eso no nos quieren tanto los países de Latinoamérica, y cada vez que va la selección a jugar afuera se lo hacen ver. ¿Alguno quiere agregar algo de acá? Bueno, ¿cómo interpretan la frase de Argentina tuvo una industrialización trunca? Bueno, es de lo que hemos venido hablando hasta ahora, básicamente, así que no me voy a detener. Y bueno, lo último que les pregunté era ya de la segunda revolución industrial, que era Fordismo y Taylorismo. En realidad a mí me gusta más decir Taylorismo y Fordismo. ¿Por qué? Porque el Taylorismo es teoría, Taylor era un escritor, un economista, un teórico, y el Fordismo es en cierta forma el Taylorismo llevado a la empresa, llevado a la fábrica, en este caso a la Ford. Bien, en el parcial lo que ustedes tienen que tener es 2 o 3 características de cada uno de estos métodos de trabajo que definen a la segunda revolución industrial, sobre lo que vamos a volver ahora. Bueno, lo que no les pregunté es de la última parte de este apunte, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir al pizarrón, que es la estructura industrial. Bien, ¿cómo se clasifican las industrias según sus estructuras? Bien, la idea es que cada país defina, digamos, qué tipo de estructura industrial quiere tener. Hay países que prefieren decir tenemos estructuras livianas, otras que se dedican a la pesada, algún otro que pueda decir a la inversión estatal, alguno más privatista. O sea, yo creo que los países, sobre todo los en vía de desarrollo, no pueden hacer todo y tienen que definir a qué tipo de industria se tienen que dedicar. Voy al pizarrón. ¿Cómo cambio? Ahí va.
Bueno. Clasificación de las industrias según su estructura. Bien. Por un lado, tenemos las industrias livianas. La llamada industria liviana, que es la que básicamente produce bienes de consumo. Perdón, mi letra es bastante mala. Bienes de consumo como alimentos, bebidas y ropa. Bien. Y también maquinaria y equipos poco complejos. Bien. Estas industrias livianas tienen como características principales su sencillez técnica, una baja inversión por obrero y un rápido recupero de la inversión. Bien. ¿Con cuál de las 4 revoluciones industriales podemos asociar más este tipo de industria? Si bien estado de nacimiento, la industria liviana, pero no sé cómo preguntarlo mejor, pero si ustedes me responden en qué momento surgen este tipo de industrias, se van a dar cuenta con qué revolución industrial ya podemos asociar más. Nada, che. Bueno, la primera. La primera, en realidad, la industria liviana es un poco la transición de lo artesanal a lo industrial. Digamos, es ese puente que se tiende entre lo artesanal y lo industrial. Bien, la industria liviana es la que produce alimentos, ropa. La primera revolución industrial nace al amparo de la máquina de vapor que servía para fabricar ropa, para la industria textil. Bien, y tiene a ver, ya lo tienen que haber visto. Ingeniería y sociedad, de hecho, lo ven ustedes con la profe Almada, la diferencia entre ciencia, técnica y tecnología. Por ahí acá no estamos hablando tanto de tecnología, sino que estamos un paso antes, hablamos más de técnica, ¿no? La técnica para realizar algún procedimiento. ¿Se acuerdan que en tecnología ya hablamos de procesos? ¿Bien? En técnica hablamos de invención, en tecnología de innovación. ¿Bien? Bien, yo sé en ingeniería y sociedad. Bueno, la inversión por obrero es bajo y el recupero de la inversión trata de ser rápido. O sea, no se da un capitalismo extremo por ahí necesariamente en este tipo de industria. Digamos que iba a decir algo, me olvidé. Bueno, por eso hasta muchas veces esta industria puede llegar el obrero en algún trabajar desde su casa. ¿Bien? A trabajar desde su casa porque por ahí las máquinas no son caras y puede llegar a trabajar desde la casa. Bien. Después ya vienen las llamadas industrias de base. Bien. Que ya son las que trabajan con el acero, que se llama la siderurgia, con maquinaria y equipos ya no poco complejos, sino bien complejos. Las industrias electrometalúrgicas, las químicas y los combustibles y las petroquímicas. Bien, en este caso trabaja petróleo, básicamente. Como ustedes verán, esto no puede para una pyme. Viene una fábrica como eso, como Shell, como la petroquímica, que creo que está en Río Tercero o en Embalse, que está en la zona de Calamuchita. Eh, es para ya grandes inversores. Bien, a Sindar,
Aluar con el aluminio en Puerto Madryn. Creo que hay un chico de la zona ahí, o una chica que me dijo, no sé si de este curso que es de Puerto Madryn. Bueno, obviamente son industrias con ese perfil. Bien, tienen una complejidad técnica ya. Ya no es un secreto como en la Edad Media que se transmitía de generación en generación en una determinada sociedad que hizo que cada ciudad europea se fuera haciendo famosa por un producto determinado que fabricaban. Muchos productos llevan el nombre, si ustedes ven, de la ciudad donde se fabricaba, como la ginebra, como el scotch, que es el whisky, como la pizza, la milanesa, un montón de cosas que llevan el nombre y que a pesar de su sencillez técnica, no le podían cazar otras zonas los secretos a esa región. No, acá ya no, ya no hay nada de artesanal, ya es una complejidad técnica. Hay una alta inversión por obrero, bien, otra característica que define a estas industrias de base, una alta inversión del obrero, lo que hace, por un lado, que no se pueda trabajar desde la casa, porque la máquina es cara y no es una máquina para estar en una casa, y a su vez es una máquina que trabaja las 24 horas, ¿bien? Ya con turnos rotativos, ¿bien? Ya hay un alto nivel de eficiencia y lo que también desalienta a los pequeños inversores, este tipo de industria no tiene un retorno inmediato. ¿Bien? ¿Quedó claro qué es la industria de base y la industria liviana? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá venimos a las industrias de punta, como tercera clasificación de las industrias, que a ver si ahora se despiertan. No es tan fácil, tampoco es muy difícil. Pregunta, ¿con cuál revolución industrial podemos asociar la industria de punta? Puede ser la creación de la computadora, Bueno, sí. Entonces, de la electricidad, la electrónica. ¿qué primera, segunda, tercera o cuarta? Cuarta. Tercera. La industria, la cuarta es la que estamos viviendo ahora hace 5 años, 10. Las industrias de punta surgen a mediados del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX de las telecomunicaciones y ustedes, electrónica en general. ¿Bien? Tienen como características este tipo de industrias que ya el personal es altamente calificado. No cualquiera puede trabajar en esa industria, tiene que tener una formación. Haber ido a determinada escuela, haber ido a la UTN, a una universidad que se estudia ingeniería, con lo cual, por eso son de punta, ¿bien? Y muchas veces producen intangibles, ¿bien? Estas industrias muchas veces ustedes van a ver que producen, por ejemplo, bueno, algún estudiante de sistema me lo va a saber decir mejor por ahí, pero un software. O sea, que es algo que no va a ser como las otras industrias. O, por ejemplo, una estadística, una encuesta, o sea, o un proceso educativo, una organización de cómo se tiene que coaching, el marketing, o sea, no necesariamente, a diferencia de las otras dos industrias que vimos recién, va a fabricar algo que se pueda ver y tocar. Bien, no quiere decir que no sea útil para la sociedad lo que fabrican esas industrias, pero no necesariamente es un bien tangible que va a crear. Bien, bueno, por último, tenemos como punto 4 la industria o la inversión estatal. Bien, que básicamente se dedica a las comunicaciones, al transporte, a la energía, vivienda, salud, seguridad, etc. Bien, esto obviamente que cambia en base a la forma de gobierno y la forma
forma de organización que tiene estatistas, hay países más estatistas, está Corea del Norte, o sea, hay de todo, digamos, en el mundo, ¿no? Bueno, acá tiene otra lógica, o debería tener otra lógica de industria estatal a la privada. Porque no busca necesariamente, o no debería buscar necesariamente un lucro directo, como si lo pueden hacer otras industrias cuando son privadas. Bien, que es lógico y está bien que lo hagan para ganar plata. El empresario busca eso, en definitiva, ¿no? Sino que acá lo que se busca es mejorar la productividad, hacer funcionar mejor todo el sistema, buscando beneficios para un país. Ejemplos, dan un mejor desarrollo industrial, médicos son redes, tener energía, de tener vivienda para que los obreros puedan vivir, va a mejorar en lo inmediato todo lo otro. Por un lado va a dar mejor desarrollo industrial, por otro va a crear empleo y va a hacer que eso lleve a un crecimiento económico. Podríamos sacar más flechas. ¿Bien? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta con lo que hemos venido viendo de la clasificación de las industrias? ¿Ya quedó claro? Eso se los puedo tomar en el examen. Bien, así que estudiando. Bueno, último, voy a ver si puedo, estoy desde el celular y de la computadora, quiero ver si puedo compartir una pantalla, díganme si lo ven, con las 4 revoluciones industriales. ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Cómo hago? Pero yo lo que yo veo son los archivos, ¿no? No puedo ver el archivo que he descargado. A ver. A ver. Deje de compartir, profe, y después vuelva a compartir y seleccione la pantalla que quiere. Stop share, está bien. Bueno, y ahora estoy desde la computadora. Bueno. A ver, guíame acá, mira. Yo tengo acá el archivo de donde lo quiero descargarte en la carpeta facultad. ¿Bien? Selecciono la carpeta facultad. No, seleccione el PDF. A ver, entonces, pero pongo share screen, compartir pantalla, ¿no? Correcto. Y Y acá, toque el que dice acá, ahí industria.pdf. está. Correcto. Ahora sí. Bueno, ahí está. Estoy compartiendo pantalla y lo están viendo. Bueno, primera revolución industrial, industria 1.0 también llamada, ya lo vimos, vamos rápido. Caracterizada por la generación de vapor y el primer telar eléctrico. Bien, máquina de vapor, que es aplicada al buque de vapor y al tren. Esa máquina de vapor se le aplican a un buque y a un tren, se da la verdadera revolución industrial. Bien, hay muchas más características. La primera ya hablamos muchísimo, vamos más rápido. Segunda revolución industrial, que también ya hemos hablado, va de 1850 a 1914. Se caracteriza por la producción en cadena, Fordismo. Yo les mencioné, me parece, la película Tiempos Modernos, no sé si fue este curso o el otro, de Chaplin, que se ve cómo se trabajaba en esa época, en la segunda revolución industrial. Las dos fuentes de energía verde son la energía y el petróleo. Se desarrolla el motor de explosión y se desarrolla fuertemente gracias a ello la industria automotriz. Y bueno, como ya dijimos recién, se da la primera cadena de montaje. Bien, que eso fue dando lugar a algunos problemas,
sociales, de ultra explotación, y hay un modelo superador por ahí del Fordismo que se va a dar en mitad del siglo XX, que es el Toyotismo. Bien, llegamos de esta forma, ya vamos a hablar un ratito, a la tercera revolución industrial, en donde se da un mayor nivel de automatización, se desarrolla fuertemente electrónica y las teorías de la información, las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC, ¿bien? Que se potencian con Internet. Internet, tercera revolución industrial, no cuarta, la que hace que viene, que es la cuarta revolución industrial, ya como una transición, dejar de hablar tanto de historia y pasar a hablar de la industria en la actualidad, bien, de cómo se organiza la industria en el día de hoy. Ya digamos, vamos dejando atrás un poco. Es importante la historia, es importante saber cómo llegamos a estar donde estamos hoy para no repetir errores el día de mañana, bien, pero ya hemos hablado casi un mes y medio, ya vamos a pasar ahora a la actualidad, bien. Industria 4.0, que se caracteriza por sistemas ciberfísicos, industria inteligente, Internet de las cosas, Big Data e hiperconectividad. Antes que terminemos la clase, le voy a explicar cómo va a ser el tercer trabajo práctico. Bien. ¿Cómo paso de una filmina a otra ahora, Pedro? ¿Está pasando usted en su pantalla, profe? O, ¿Sí? Ahí está, arriba. ahí está. Ahí pude. Bueno, primera revolución industrial, invención de la máquina de vapor, marca un hito del ingenio humano. La máquina de vapor lo cambió todo, reinventando la industria, la sociedad y la economía. Pregunta de parcial, pregunta de trabajo práctico. ¿Por qué la industria es un sistema social y económico? Bien. Durante estos años, la máquina de vapor permitió la invención del ferrocarril, la mejora de los barcos, la creación de telares mecánicos. Gran éxodo rural. Segunda revolución industrial, 1850-1914, que está llamada una revolución dentro de la revolución. Bien. Conjunto de avances surgidos toman relevancia otras fuentes de energía que van desplazando ya el carbón y el vapor, prende, el petróleo, el gas, la electricidad. Bien, si quieren decir en términos más genéricos, los hidrocarburos y la electricidad. Por eso se va, en cada rama se va dando revoluciones, como la del transporte, como la de la electricidad, como la de las comunicaciones. El automóvil y el avión vino a cambiar el mundo, o sea, ahora ya en una hora estábamos en el otro lado del mundo. Y con la Ford, bueno, el automóvil también nos cambió la dinámica diaria. La radio comunicaba todo en tiempo real y el teléfono permitía, antes llegaban los diarios de Inglaterra y nos enteramos un mes después que había pasado. Bien. Cambian los modelos económicos estatales y nace la primera globalización propiciada por el gran avance de las telecomunicaciones. Vienen las dos guerras mundiales, las industrias que más de 1914 a 1950, las industrias que se desarrollaron básicamente fueron relacionadas con la fabricación de armas o de medios de transporte para la guerra, tanques, aviones, cohetería, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegamos a la tercera revolución industrial, que surge en la década del 60 y del 70, ¿bien? No hay un día en que uno diga, a partir de hoy empieza la revolución industrial. ¿Qué decimos? A partir de tal día la historia dice que se descubrió América. Bueno, se habla de la década del 60, del 70. Características: uso de la electrónica y la tecnología de la información y las comunicaciones, las llamadas TICs. Bien.
surge Internet, lo que hace que se empiecen a dar... Si bien ya Internet creo que surge en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, alguno que me corrija, no se le había dado mayor importancia, digamos. Pero bueno, explota, digamos, más que nada a fines de la década del 90 ya el tema de Internet y cambia de regla del juego. Se empiezan a desarrollar las energías alternativas y renovables. Bien, si bien la energía nuclear y el petróleo siguen, que no son energías renovables, siguen siendo principales fuentes para el consumo diario y los medios de transporte, se empiezan a advertir cosas como lo del ambiente, la contaminación, que se van a acabar. Yo les hablé del embargo petrolero, ¿ustedes o no les hablé? Me parece que sí, que les llegué a comentar el tema del embargo petrolero. Díganme sí o no, por lo menos, así si no te los digo. Que se vio que estos productos se iban a terminar y empiezan a pensarse otras alternativas. Y se desarrolla el TGV, el tren de alta velocidad, y los vehículos eléctricos. No los autos todavía, si bien se puede haber hecho un prototipo, se empiezan a desarrollar otros tipos de vehículos eléctricos, como los trenes, por ejemplo. Si alguno es de un pueblo del interior de Córdoba, esos que tienen vía ferroviaria, veían que cada 10 o 15 kilómetros, fines del siglo XIX, se creaba un tren para crear una estación para ponerle agua al tren. Con un vagón de carbón iba lleno, pero bueno, ya con estos nuevos trenes ya no es tan necesario parar cada 10 kilómetros o 15. Bien, y aparte eran transhumantes, contaminaban, tiraban uno por todos lados. Bueno, llegamos a la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo hoy. De hecho, yo cuando empecé a dar ingeniería y sociedad hace 10 o 15 años, no existía todavía la palabra cuarta revolución industrial, que es algo nuevo, que lo que cambia acá es el uso que hacemos de los avances y de innovaciones hoy en día, ¿no? Bueno, esto multiplica la velocidad, el alcance y el impacto de las herramientas que surgieron en el periodo anterior. Es decir, no viene a inventar nada por ahí directamente la cuarta revolución industrial, sino que potencia todo lo que ya traíamos de antes, conectando los mundos digitales, físicos y biológicos. Bien, y es la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, la fabricación aditiva, la realidad aumentada, entre otras, la que ha provocado su surgimiento. Se van desarrollando las fábricas inteligentes con todo el contenido psicológico, social que esto trae. El reemplazo del hombre por la máquina, qué rol va a cumplir el hombre, va a quedar reducido a su mínima expresión, qué va a pasar con el ser humano en las próximas 2 o 3 décadas. Es todo un tema a discutir, gente que se está quedando sin trabajo, por el reemplazo, justamente ya no como en la segunda revolución industrial, o al final de ella, cuando se dieron cuenta que el pequeño movimiento que hacía el hombre podía ser reemplazado por el robot, dando lugar a un movimiento que se llamó la robótica, sino que ahora no solo reemplaza la actividad del hombre, sino el pensar del hombre, el cerebro del hombre. Y esto se traduce en el GPS que nos dice por dónde tenemos que ir, en el predictivo del celular que nos dice qué vamos a escribir, en entender qué publicidad vamos a buscar y cómo la vamos a buscar, el pantano de Google. Si alguno tiene algún otro ejemplo que se le ocurra, máquinas que juegan al ajedrez mejor ya que cualquier ser humano. O sea, de ejemplo, no se me ocurre más, pero bueno, el traductor de Google que mejoró el que había antes, que era una traducción literal, ahora te interpretan qué es lo que querés decir. Bueno, fábricas inteligentes. Buscan como objetivo ser más eficientes y reducir los costos de fabricación. Y ya para cerrar, si alguno tiene alguna duda, me pregunta.
es lo que van a hacer en el trabajo práctico que vamos a hacer el viernes que viene. Hay 7 grupos que han venido trabajando. Hay 2 o 3 alumnos que han trabajado solos. Traten de acoplarse, los 2 o 3 alumnos que no tienen grupo con otro. Entonces, cada uno de los 7 grupos va a trabajar sobre uno de estos temas. No es nada grande lo que tienen que hacer. Es una exposición que van a hacer un grupo de 4 o 5 y van a tener entre 5 y 7 minutos para explicar cada uno de estos factores de la industria 4.0. ¿Bien? Repártanse entre ustedes qué grupo quiere hacer cada cosa, y cada grupo, la clase que viene, el viernes que viene, que vamos a tener el trabajo práctico, o sea, si esto fuera presencial, los haría pasar 5 o 7 minutos a cada grupo. No hace falta ni que me lo hagan como una monografía ni nada. ¿Bien? O sea, simplemente explicar qué son estos, cada uno de estos factores de la industria 4.0. ¿Se entiende a lo que voy? En pocas palabras, o sea, en media página o una página, explicar qué es cada una de estas cosas. ¿Entienden más o menos a lo que voy con lo que quiero que hagan en el trabajo práctico? Si no, me pregunten y me explico mejor. Profe, cada grupo tiene que elegir uno. O sea, perdón, te tienen que repartir ustedes para que expliquen cuáles son los 7. Bien, pero no pueden elegir los 7 los mismos puntos. ¿Me explico? O sea, ustedes se repartan qué quiere trabajar cada uno. Bien. Y como consejo para el parcial, yo les diría que también, con palabras de ustedes, porque esa es la idea, más que lo que dice un apunte, en media página, para que después podamos hacer, no sé si un apunte, pero que tengan alguna guía para el parcial, en media página explicar cada uno de estos factores. ¿Bien? Entonces, un grupo, por ejemplo, va a trabajar, va a explicar qué es Big Data. ¿Bien? Como les digo, entre 5 y 7 minutos van a tener para exponer. También me interesa que trabajen el poder de síntesis, por el hecho de que el día de mañana muchos van a trabajar en fábricas, van a tener entrevistas de trabajo, y el poder de síntesis es importante. Alguno va a estar en un gobierno, en un directorio, en el rectorado de la facultad, en el decanato, y le van a decir, bueno, yo por ejemplo en el concurso que rendí para Ingeniería y Sociedad, para ser adjunto, teníamos tanto tiempo para presentar un tema. Y cuando se corta el tema, te dicen, te quedan 30 segundos, te queda un minuto, se acabó. Terminaste. Bueno, la idea es que entre dentro de 7 minutos, pero no tiene que ser ni una monografía, ni nada grande. Pequeño nomás. Bueno, el primer grupo va a trabajar sobre Big Data, inteligencia artificial. Bien, hay un documental que está en Netflix que habla como el dilema de las redes sociales. ¿Vieron? Está muy bueno, se lo recomiendo, no por organización industrial, que lo vean, la verdad que es bastante bueno, digamos. No sé si hay alguno similar que alguno haya visto, pero bueno, habla un poco de todo esto. En el mundo digital que vivimos, desde cada letra que se te crea, cada compra que se realiza es convertida en datos, almacenados para su posterior análisis. Eso ya no hay duda. Bien. El gran hermano sería que en 1984 la novela de George Orwell lo pronosticó, digamos, ¿no? El ojo que ve todo, digamos. Que es un libro, no sé si alguno de ellos, una novela de mitad del siglo XX. 1984, futurista la novela, muy buena. El Big Data es el cúmulo, o sea, la suma de informaciones dedicadas a encontrar patrones para anticiparse a las necesidades de los clientes. ¿Bien? Aplicado a la industria, el Big Data tiene gran relevancia gracias a su uso para lograr una mayor eficiencia de los procesos industriales. Esta nueva disciplina viene asociada a la inteligencia artificial, ya que gracias a los datos masivos, las máquinas podrán aprender de forma más eficaz y continua. Ya las máquinas son autodidactas, aprenden. Doy el ejemplo del ajedrez, por ejemplo. Primero, las primeras máquinas de ajedrez jugaban de una determinada manera. El hombre se dio cuenta de dónde se equivocaba y le jugaba a ello y le ganaba, porque sabía que tal movimiento respondía de tal forma.
se fueron perfeccionando las máquinas y hicieron, bueno, que fueran rotando los movimientos, que una vez jugaran un alfil, otra vez un caballo, como para que tuviera que pensar más el humano. Bueno, se fue perfeccionando y hoy las máquinas son autodidactas. Bien, a partir de los errores van aprendiendo. Creo que los GPS también son en cierta forma autodidactas, los predictivos. Bueno, no, un ingeniero en sistema me lo va a saber explicar mejor. Bueno, ahí ya tienen el grupo que va a trabajar esto. El grupo ahí voy al chat, de Mondino. Grupo de Mondino. Bueno. Internet de las cosas. Obviamente, por ahí hay unas cosas que invaden el factor de la otra. Esto es meramente enunciativo. Por ahí el Big Data tiene relación con Internet de las cosas. Es decir, no son compartimentos estancos, como si yo dijera cuáles son los idiomas. El inglés es uno, el portugués es otro y el español es otro. Es un idioma distinto. Bien, estos se van interconectando, ¿no? Interactúa, es un sistema. Bien. Bueno, el Internet de las cosas es uno de los elementos de la cuarta revolución industrial que más ha calado en la sociedad en los últimos años. Bien, un lavarropa que tiene Internet, un auto que tiene Internet, o sea, que manejan ya solos, digamos, ¿no? La hiperconectividad, cada vez más objetos cotidianos, una heladera, que yo puedo estar en China y bajarle 4 grados a mi heladera que está en Córdoba, ¿bien? Cada vez más objetos cotidianos cuentan con conexión a Internet, y en el plano industrial, gracias a Internet de las cosas, podemos monitorizar el funcionamiento de un brazo robótico que esté en el otro lado del mundo, o saber vía Internet el gasto energético de una planta a tiempo real. Bien. Bueno, yo como les dije, yo no soy ingeniero, soy abogado, y bueno, ya hoy yo puedo estar trabajando en mi estudio jurídico con el expediente electrónico, si bien no es una industria, desde Tailandia. En serio, o sea, los depósitos los hacen por transferencias electrónicas, si bien todavía hay cierta interactuación con el cliente, cada vez es todo más hiperconectado, ¿bien? No hay que ir más a tribunales prácticamente porque se presenta todo de contador en AFIP lo mismo, ya no va más a la AFIP a presentar papel por internet. Si hay, estoy pensando en qué pasa si un grupo no hace el trabajo. Traten de organizarse en la semana, de tener cada grupo un tema, cosa de que yo pueda ver cómo me organizo si hay 2 temas que no los va a dar nadie. Bien, bueno. Robótica colaborativa y sensórica. La robótica ha experimentado un exponencial desarrollo en las últimas. La nanotecnología y la apertura de centros de especialización y la popularización de esta disciplina han contribuido favorablemente a su desarrollo. El uso de sensores. Hay una película, como es la de Franchella y Diego Peretti, que roban el banco y hablan de ahí de los sensores, no me acuerdo el nombre, el robo del siglo. Bueno, si alguno la vio se va a acordar de esa parte. Bueno, la sensórica. Uno de los mayores factores que convierte a las máquinas en autónomas. Bien. Ejemplo, un coche. Puede aparcar, qué bueno que sería, sin ayuda del conductor. Bien. Realidad aumentada y la realidad virtual. Parecen cosas parecidas, pero la virtual es virtual de todo. La aumentada es una mezcla entre lo real y lo virtual. La realidad aumentada se superpone en capas digitales al mundo real por medio de una pantalla o visor que puede ir desde un smartphone a unas gafas. Bien. Hoy todavía no está tan popularizado, es más lindo viajar, lo que sea. Pero hoy yo he visto con esas gafas de virtual y querés ir a la Torre Eiffel y bueno, es como si estuvieras ahí prácticamente. Profe, hace un Sí, par de años en la UTN, cuando estábamos en forma presencial, vi una película porque habían hecho una especie de congreso en la planta baja y estaban dando una película en forma de realidad virtual, sí, de realidad virtual.
La veía todo en 3D y giraba en 360 grados. ¿Y qué, se ponían unas gafas ustedes para verla? Claro, una especie de gafas, no eran gafas, sino una Sí, ya especie sé de... cómo son. Sí, 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 sí sé cómo es no sé cómo se llama, pero sí, es como que te tapa toda la cara, digamos. Sí, Estaba buenísimo, sí, te tapa toda la cara. sí, sí, eso Estabas va. en la fila 360 grados y veías una película de 3 o 4 Vos minutos. decís, quiero ver cómo se trabaja en una industria en China, y capaz te pones esas gafas y te da la sensación de que estás ahí, ¿no? Bueno, y la realidad virtual, que ya es una completa inmersión del sujeto en un universo virtual. Bien, si bien estos campos ya se estaban desarrollando en los años 70, gracias al avance de las pantallas, las cámaras y el diseño virtual, en los últimos tiempos ha sufrido una gran progresión. A ver, el vapor que generaba energía se sabía de hace 1000 o 1200 años. Y el ingenio era escaso y nadie se le ocurrió concentrar energía en fuentes donde no hubiera cursos de agua. O sea, bueno, y se hicieron las industrias. O sea, si bien ya existía, con esto explotó. Bien, hay un grupo que me dice que va a trabajar el trabajo 5, que es simulación y personalización, que ya en la cuarta revolución se reproducen procesos industriales mediante software, ajustando distintos parámetros para así obtener el más eficiente. Por ahí a veces no hace falta inventar nada, sino que se puede reproducir lo mejor que hacen los otros. Volviendo a primera y segunda revolución industrial, el ejemplo de Rusia. Rusia no es famoso por sus inventos. Tiene industrias más de base, industrias más pesadas, pero ¿qué inventos rusos? Hay pocos, pero son una potencia industrial y generalmente copian los procesos, no los procedimientos técnicos que han llevado a otras naciones, adaptando a su sociedad, a su realidad. Bien. Esta simulación viene de la mano de la personalización, ya que gracias a las simulaciones los productos podrán adaptarse a las necesidades de cada cliente sin que conlleve grandes costos. Impresión 3D, que hay algún otro grupo que hay que lo quiere hacer, han vivido una gran popularización en los últimos años. No soy experto en el tema, pero ya se imprimen partes del cuerpo en 3D, te imprimen cómo va a ser tu hijo en 3D cuando tenga panza. No se me ocurren otros ejemplos, pero bueno, el grupo que lo va a hacer debe saber algo del tema. Por ahí puede poner en el chat algún otro ejemplo de cosas Se usa que en la hacen cocina en también, se impresoras está 3D. implementando. Se fabrican, bueno, mira, no sabía. Se fabrican cocinas, por ejemplo. Se utilizan en la industria y son caros equipos capaces de fabricar piezas, repuestos e incluso estructuras hechas en base a diferentes materiales aditivos. Y la última, que está por ahí, le interesaría más a alguien que estudia administración de empresa o ingeniería industrial, que es como el nexo entre la administración de empresas y de ingeniería. Bien. La séptima es cibermercados. La economía global ha entrado en una nueva era tras la digitalización de las grandes transacciones financieras. ¿Qué palabra se les viene a la cabeza? A mí se me viene esta palabra, pero que se ha hablado mucho. Bitcoin. Bitcoin como especie y criptomoneda como género. Bien. La criptomoneda es el género, el Bitcoin es la especie. Viene como cuando hablamos del dinero y pensamos en el dólar. El dinero es el género, el dólar es una de las especies, es una de las monedas que existen. Bien. Bueno, que es la gran preocupación de los estados. Bien, el tema de estas grandes transacciones financieras que se hacen de manera digital, esquivando los bancos centrales, porque el Estado deja de controlar un poco todo. Sin ir más lejos, en Argentina está prohibido entrar al país con más de $10.000. O salir, creo que también. Y bueno, los estados, y en el mundo más o menos tienen normativas similares. Bien. Bueno, con esto es como un resetear, como un barajar ideas de nuevo y
y adaptarse a estos cambios, ¿no? En países ya ha desaparecido el dinero como tal, es todo virtual, ¿bien? Sin ir más lejos, yo tengo el estudio en el centro y veo que los comercios tradicionales de la peatonal están desapareciendo porque estas compras se hacen en cibermercado, Mercado Libre, Amazon, ¿cuál otra? Córdoba vende, bueno, lo que sea, eBay. y eBay, bueno, con lo cual van desapareciendo los mercados tradicionales. Ya hay gente que compra, no sé, hasta no sé, hasta la fruta y la verdura en estos mercados digitales, ¿bien? Va a subsistir algunos años más el comercio tradicional, pero uno de repente iba a Falabella y te decían, bueno, esto vale 10, pero si lo compras de la página y lo vas a buscar al galpón que tenemos en tal lado, vale 8. Porque a nosotros no nos conviene alquilar una estructura, pagarle a empleados que te atiendan. Vos entras y compras. Sin ir más lejos, uno va a una casa de ropa, entra, ve cuánto sale en un shopping y ahí paralelamente entra a Mercado Libre y dice, che, mira, por Mercado Libre me lo mandan a mi casa y vale un 20% menos. Y sí, es un poco por eso también, por los costos. Y bueno, y la aparición de Internet y el desarrollo de servicios de comunicación, compra-venta y transacciones financieras han favorecido que estos cibermercados de empresas y clientes tengan un nuevo punto de encuentro. Es más fácil conectar comprador con vendedor. Más directo, rápido y eficaz. Bien, bueno. Chicos, El viernes que, bueno, el creo viernes que que quedó viene, claro. ¿no? Para confirmar. El viernes que viene nos conectamos 8:40, como todas las clases. Me mandan un mail, tienen mi correo, si al grupo no va, comunicamos por autogestión y vemos va a evaluar. La idea es que todos, aunque se tengan la cámara ese día, o por lo menos si son 5, que 3 integrantes hablen, no dejen a uno solo con todo, y armen un archivito, pero no como los trabajos prácticos, que el algo de media página, cosa que les sirva para estudiar en el parcial. Yo no les voy a preguntar una monografía qué es la Internet de las cosas, sino les voy a preguntar en 3 o 4 renglones, porque con cómo viene la mano el primer parcial, que ya vamos a hablar de un par de... Va a ser a ver, principio de julio, va a ser, faltan todavía unas 7 o 8 clases, pero ya calculo que el primer parcial va a ser no escrito, porque no van a ir a la FAP, me parece todavía. Así que lo que yo quiero es que me lo contesten en 3 o 4 renglones, que van a ser en un minuto si es habla. ¿Estamos, chicos? Que tengan buen fin de semana. Profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.